Doncs, més que res, donar-vos la benvinguda a aquest acte titulat La política econòmica de la 14a legislatura, on s'explicaran i es debatran les principals mesures econòmiques que s'han pres durant els últims 4 anys pel govern d'Espanya i a la legislatura al Congrés dels Diputats. També es farà una reflexió sobre què esperem que pot passar durant la propera legislatura, que, com sabem per les últimes notícies, segurament serà una legislatura on hi haurà molts pactes i possiblement els projectes que un cop s'havien pensat al principi quan es va constituir el govern a finals de l'any passat potser s'hauran de modificar una mica segons l'aritmètica parlamentària. Bé, primer de tot, suposo que molts de vosaltres no ens coneixeu els que hem organitzat aquest acte. Aquest acte està organitzat per Postcrash UPF, que és una associació de la Pompeu, una associació d'estudiants de la Pompeu, que bàsicament té com a objectiu principal promoure entre els estudiants diferents corrents del pensament econòmic dels que s'expliquen a classe. A classe, principalment, els que estudiem economia ho sabem, s'expliquen els models neoclàssics i el debat gira generalment al voltant d'aquests models. I des de Postcrash el que volem és ampliar el debat més enllà d'aquí i crear un espai d'estudiants que puguem debatre qüestions econòmiques des d'altres punts de vista. També volem centrar el debat en aquelles qüestions socials i polítiques que més ens afecten com a ciutadans i, per tant, un acte com el d'avui ens emociona molt organitzar-lo. Bé, faré alguns agraïments que considero importants perquè l'acte no només l'hem organitzat nosaltres. D'una banda tenim el David Palomera, que serà el moderador de l'acte. El David és economista, doctor en polítiques públiques i membre d'Espai 08. Espai 08 és un think tank d'economia que busca contribuir al diàleg interdisciplinar com a forma d'afrontar les transformacions socials i econòmiques que vivim actualment. És un think tank que tenim bastant propers a Postcrash, ja que molts dels membres d'Espai 08 són membres que abans havien estat a Postcrash. Per tant, estem molt contents de tenir-los com a col·laboradors avui. I els podeu seguir als mitjans i les seves publicacions, que són de gran interès. Després també agrair a la facultat, que ens han ajudat a reservar aquest espai i a fer difusió de l'acte. I finalment m'agradaria agrair als ponents, que tenim uns ponents de gran nivell, com són el professor Vicente Ortún, que és professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra i va ser degà de la Facultat d'Economia i Empresa, a la professora Olga Cantó, que és catedràtica de la Universitat Alcalá de Henares i experta en temes d'estat del benestar i economia pública, i també al professor Eduardo Garzón, que és professor a la Universitat Autònoma de Madrid, que molts coneixereu per la seva gran presència als mitjans i el seu esforç en divulgar l'economia entre la societat. Els tres, agrair-los el seu compromís amb la divulgació econòmica, sobretot en un tema tan important com són les polítiques públiques, i que hagin fet un espai en les seves agendes, especialmente a Olga Cantó y a Eduardo Garzón, que han venido desde Madrid, y a los que les agradecemos el esfuerzo. Bueno, res més, us deixo amb el David i espero que gaudiu de l'acte. Gràcies. A veure si estic... Se'm sent? Sí. Moltes gràcies per la presentació. Reiterar això de la gran feina que fa Postcrash, que jo crec que en els últims anys ha canviat bastant l'oferta que un estudiant pot trobar a la universitat. O sigui que jo us animo moltíssim a participar en els debats i més enllà del que faci el currículum i doni el currículum, anar més enllà, fer-se preguntes i buscar altres escoles de pensament, disciplines de l'economia, que són molt variades i el millor de tenir aquest coneixement és que et permet entendre millor la realitat en diferents eines. O sigui, no es tracta de ficar en disputa diferents escoles, sinó es tracta de dotar-nos de les eines. Així que Postcrash veieu-lo com una manera de sortir inclús més preparades de la Pompeu. Dit això, avui, com han explicat ja, parlarem del focus del debat és quines polítiques econòmiques s'han fet a la passada legislatura, com els nostres experts, les nostres expertes les valoren i sobretot el que volem saber d'elles és quines perspectives de futur o quines polítiques o propostes els agradaria veure en aquesta pròxima legislatura. O sigui que estem fent una mica d'estudiar una mica el passat, però sobretot mirant cap al futur. Jo només posar el context és que, quan entrem en aquest debat, és que vivim en un context, com sabeu, de crisi ecosocial, en el que, per una banda, la redistribució de la riquesa i la redistribució de la renda està costant molt des de les últimes dècades i cada vegada tenim a vegades nivells... A Espanya hem millorat una mica, però també ja entraran els ponents, però els nivells de desigualtat són molt elevats, sobretot quan mirem a nivell global, si bé hi ha diferents tendències.
I que a més ens trobem, sobretot, el que és potser la problemàtica més gran, que tenim certs símptomes que ens apropem, diguéssim, a haver de donar resposta a múltiples reptes, com és la pujada de temperatures, la sequera a Catalunya, que ho veiem cada dia a les notícies, la pujada de preus d'alimentació bàsica, tota una sèrie de petits problemes que han de fer resoldre les polítiques públiques que, vulguem o no, estan interrelacionades moltes vegades en com hem organitzat el nostre sistema econòmic i com entenem, diguéssim, quina és la nostra relació amb l'ecologia. Així que a veure si també avui som capaços, en aquest enfoc cap al futur, posar-ho amb això en context, tant la desigualtat com la crisi ecosocial que vivim en general. Dit això, hem organitzat el debat en 4 blocs. El primer bloc és política fiscal, en el que bàsicament tractarem la necessitat d'avançar una reforma fiscal o no. Després entraré una mica en els detalls. El segon bloc és treball i estat de benestar. El tercer bloc, energia i indústria. I el quart ja és com una anàlisi més general de perspectives del futur dels nostres ponents. Donem més llibertat. Llavors, a cada bloc els hem demanat als ponents que facin 7 minuts cada persona per en total tenir 20 minuts per bloc i al final obrim a preguntes. Si anem millor de temps, més temps per les preguntes i el debat posterior, si no, menys. Així que, sense més dilació, comencem amb política fiscal. M'agradaria començar amb l'Olga Cantó, que a més ha format part de diferents textos i de comitès d'experts sobre política fiscal. Després passaríem al Vicente Ortún i després a l'Eduardo Garzón. Així que, Olga, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, yo no sé si voy a poder hablar de los 4 bloques, porque hay alguno del que sé poco. Afortunadamente, sí. Política fiscal, bueno, formé parte de la comisión de expertos. Yo os animo, ya sé que es un libraco enorme, pero os animo que os leáis como mínimo la introducción, que fue donde participé intensamente, y es lo que plantea un poco pues, cómo estamos y qué deberíamos hacer, y luego ya va a diferentes bloques, ¿no? Hay un bloque especialmente dedicado a la fiscalidad verde, a la fiscalidad que vamos a tener que tener para la transición ecológica y energética. Y ese capítulo también es muy interesante. Y luego, desde mi punto de vista, el otro capítulo más interesante también es el que tiene que ver con tributación de la riqueza, ¿no? Si nos hacemos la pregunta, ¿hace falta una reforma fiscal en España? Yo obviamente digo que sí, que claro que hace falta una reforma fiscal en España. Ahora mismo creo que, digamos que desde luego la imposición sobre la renta y sobre la riqueza necesita una revisión que la haga suficiente para los servicios públicos que queremos tener, o que la gente, además, que la población declara que quiere tener. Y si nos queremos parecer en servicios públicos a la media de los países europeos, necesitamos claramente, más que un aumento de progresividad, un aumento de recaudación, de dimensión del sistema, ¿vale? Que tiene que ver, obviamente, con mejoras tanto en el IRPF como en el IVA, que son los 2 grandes impuestos recaudadores, ¿no? ¿Hemos avanzado en esta última legislatura? Pues no. El informe de los expertos fue prácticamente al final de la legislatura, lo presentó María Jesús Montero, en realidad era un informe encargado por el Gobierno, ¿no? Y en aquel momento, en la presentación, no sé si lo recordaréis, ella argumentó que estábamos justamente, precisamente, en el inicio de la guerra en Ucrania, ¿no? O de la invasión rusa de Ucrania, y después estamos justo en ese momento, porque esto fue marzo, mi cabeza, 2022. 2022, ¿no? Marzo del 22, ¿no? Bueno, aparte era al final de una legislatura. Yo no creo que los gobiernos hagan reformas fiscales al final de la legislatura. Es complicado. O sea que, bueno, la guerra de Ucrania también era, en cierta medida, una buena excusa, y además estábamos eso al final de la legislatura, ¿no? Y lo que se ha hecho en realidad ha sido el contrario de lo que… Bueno, algunas cosas no, pero la mayor parte
Sobre todo, lo que impulsó el grupo de expertos, éramos 17, es decir, no es mi posición respecto de qué impuestos deberíamos tocar, pero la posición de los 17, que éramos juristas y economistas, porque esto sí que es muy importante. En España yo creo que todavía trabajamos poco diferentes disciplinas como el derecho y la economía. Afortunadamente, cada vez más tenemos más grados dobles y gente que sabe de las dos cosas, pero hemos vivido tiempos previos donde ha habido mucha separación, ¿no? Y esta comisión en concreto a mí me enseñó muchas cosas jurídicas que yo no sabía, y yo creo que los juristas también aprendieron muchas cosas que no saben porque son estrictamente juristas y no economistas, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía, esencialmente lo que se ha venido haciendo ha sido subir el umbral de tributación. Ahora, en concreto, por la subida del salario mínimo, se ha subido de nuevo el umbral de tributación, y justamente lo que recomendábamos era lo contrario. Y creo que es fundamental que entendamos que en la medida en la que queramos que todo el sistema funcione de prestaciones e impuestos, es fundamental que toda la población sea sujeto del sistema fiscal. Es decir, si queremos ser un país que regule bien las políticas públicas en términos de las necesidades de las personas y de las familias, es impepinable que el sistema tenga la información tanto de impuestos como de prestaciones. Y para eso necesitamos precisamente el contrario, que es bajar el umbral de tributación. Y cuando ajustemos las políticas, porque de hecho en el capítulo que elaboró Xavier Lavandeira, que es un profesor catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, que sabe mucho de imposición verde o de los impuestos que conseguirían una mejor transición ecológica y energética, como os decía antes, pues esto va a ser tan grande, tan enorme la compensación que va a haber que hacer al 50% más pobre de nuestras poblaciones, que desde mi punto de vista es imposible que podamos hacer eso sin que tengamos las herramientas de información para poder directamente llevar esas compensaciones a las personas que están pagando unos precios más altos de la energía, que están pagando unos precios más altos de bienes básicos, como va a ser el agua, por ejemplo. Y en ese sentido creo que el camino está clarísimo, pero hay mucha reticencia, o por lo menos la veo desde el punto de vista político, a esta integración de la información de ingresos y de prestaciones, que sería precisamente que todo el mundo hiciera la declaración, no que alguna gente no la haga y, por lo tanto, ni se beneficie de las desgravaciones, que sí se benefician los que la hacen, ni se pueda regular nada. De hecho, ahí tenemos, justo vengo de una sesión sobre el ingreso mínimo vital, ¿no? que es una prestación que no está llegando porque obviamente es muy difícil identificar las mismas personas no saben que tienen derecho a esa prestación y, por lo tanto, menos de la mitad de los potenciales perceptores la están recibiendo, ¿no? Si utilizamos la información que ya obra en manos de la agencia tributaria y la seguridad social, sería facilísimo informar a estas personas directamente y enviarles la prestación que necesitan, ¿no? Y a la vez liquidarles anualmente, hacerles una declaración que va a ser negativa, por supuesto. Entonces, en ese sentido yo creo que no hemos avanzado y por lo tanto creo que es crucial que lo hagamos. La otra parte, no sé si me estoy alargando, la otra parte, ahora estamos hablando de diferencias, cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de pobreza, hablamos de renta, ¿no? Yo creo que en muy poco tiempo las mayores diferencias que vamos a encontrar en las sociedades más desarrolladas del mundo va a ser las diferencias de riqueza. La riqueza se está distribuyendo cada vez peor y la siguiente generación que va a recibir herencias de una generación, en concreto en España, que acumuló a precios más bajos patrimonio, pues ¿qué va a pasar? Pues van a heredar, sí, pero unos van a heredar 10 veces lo que otros, ¿no? Y eso va a generar unas diferencias de riqueza muy importantes y tenemos que plantearnos hasta qué punto esas diferencias son justas o no, hasta qué punto tenemos que dar oportunidades a aquellos cuyas familias no han podido transmitir ese patrimonio y, por tanto, no tienen la oportunidad de desarrollar sus vidas y, bueno, preguntarnos cómo deberíamos tributar
en ese ámbito que seguramente es más desconocido, seguramente mucho menos recaudador, ¿sí? Pero habrá que plantearse en algún momento si podemos aceptar diferencias de riqueza tan enormes como yo preveo que se van a producir en 10, 20, 30 años próximos. Aprovechando que, como has dicho tú, has trabajado mucho temas de fiscalidad, si me permitís que, Olga, en este apartado, preguntarle qué políticas para mejorar la desigualdad de riqueza, para corregirla. ¿Cuáles las que has visto tú más prioritarias que se podrían aplicar en la siguiente legislatura? A ver, la política fiscal, a ver cómo lo digo, la política fiscal es incapaz de revertir las desigualdades de riqueza, ¿vale? O sea, solo con fiscalidad es imposible revertir, digamos, para daros una idea, el 50% más pobre en España, entre datos del Banco de España, encuesta financiera de las familias, 50% de la población más pobre tiene de riqueza neta, es decir, valor de patrimonio menos deudas, tenía en 2002 el 13% aproximadamente. En 2020, que es el último, ahora va a salir la del 22, creo que ya está disponible, pero no la hemos explotado aún, 2020 tiene el 6%. Se ha dividido por 2, ¿vale? Claro, si miráis a Italia, por ejemplo, un artículo que leí hace un par de días o 3 con datos italianos un poco diferentes que la encuesta, porque son datos de registros, con lo cual yo creo que más fiables. En Italia eso ha pasado en el año 95 de ser el 16% a ser el 3% o el 4%. Se ha dividido casi por 4, o sea, el doble se ha reducido el peso de la riqueza del 50% de los italianos, los que viven en Italia, debería decir mejor. Entonces, lo que quiero decir es que las dinámicas de la cola, de la mitad de la población más pobre en riqueza, están yendo a una velocidad. A la misma vez, en España tenemos poca información de la cola alta. Las encuestas no nos dan buena información. Ahora, afortunadamente, empezamos a tener datos administrativos y eso es un gran cambio y estamos ahí trabajando en ellos. Pero la propia encuesta financiera de las familias ya nos dice que el 1% más rico en España, desde el 2002 al 2020, está creciendo esa parte de la tarta. Yo no recuerdo las cifras, pero muy rápidamente, ¿no? No somos tan raros, en realidad, ¿no? Que hasta ahora veíamos que esa zona como que era poco activa en España. Entonces, ¿qué habría que hacer? Los impuestos no van a revertir eso, porque tendrías que poner impuestos sobre la riqueza altísimos para revertir eso. Pero los impuestos sobre la riqueza lo que hacen es diferenciar entre las personas. Entonces, psicológicamente, son impuestos muy útiles que recaudan poco, pero que hacen que dos personas iguales en renta no paguen lo mismo al Estado o a la comunidad autónoma correspondiente. Eso es una forma de legitimar el sistema fiscal. Es decir, los impuestos sobre la riqueza legitiman. ¿Pueden cambiar digamos, estas dinámicas de acumulación? Pues yo creo que no. Entonces, la pregunta a la que yo no sé responder todavía bien, hay propuestas encima de la mesa. Está la herencia universal y seguramente en algún momento las sociedades desarrolladas se habrán de plantear eso. Yo en concreto no tengo claro cuál sería la cuantía, cuánto, o sea, no lo he trabajado, pero por ahí tendríamos que ir. Estupendo. Pues seguimos con Vicente. Sí. Bueno, gracias sobre todo a Postcrash por la organización. Ya le he comentado a David que como el gran tema son las respuestas a las medidas de política económica tomadas en la 14ª legislatura de diciembre del 19 a agosto del 23, dado que hay 4 temas y cada tema tiene como a veces 10 epígrafes, he calculado que era pues unos segundos por epígrafe y he pensado hacer una intervención así, respetando los 7 minutos. Bueno, si quieres también, si quieres hacer menos de esta parte, porque le he dejado más a Olga y luego te doy más en otro bloque. Quiero decir, si no quieres... se llama bien, el orden este me va bien. Bueno, sí. Entonces, a ver, yo, por ejemplo, en temas fiscales, está muy bien, estando Olga y estando Eduardo, el comentario inmediato a partir de lo que tú has dicho es un déficit de las facultades de economía, es que la parte de economía pública no está conectada con derecho fiscal y tributario.
Yo cuando estuve aquí de decano hace unos 10 años, intenté que se unieran los departamentos de Derecho Fiscal y Tributario. Por ejemplo, Antonia Agulló estaba en la comisión, una de las personas que participa con Olga. Sí. Ahora está jubilada. Espera. Hablé con su sucesor, con su sucesora, que es Espera, que te lo ponen bien. Ana Belén Macho Stadler, porque es insuficiente para plantear reformas en temas fiscales o en temas en general de mecanismos de cuasi competencia y mercado, ir solo por la vía de la economía. Acaban siendo más importantes los de derecho. Entonces, esta preocupación por el derecho también me ha llamado otra cosa interesante. Desde la economía prácticamente no se ha hecho nada sobre el derecho. Hubo un economista que se murió en Madrid, un tal Santos Pastor, pero murió hace tiempo, que es de los que primero que hizo análisis empíricos sobre derecho. Y ha encontrado un libro que yo recomendaría, que es Mora Sanguinetti, La factura de la injusticia. No habla de si la justicia es justa o no es justa, habla de si la justicia es previsible, si es costosa, si es lenta. Y da cifras y te sitúa el sistema judicial en España. ¿Por qué los departamentos no se unen? ¿Por qué todo el mundo prefiere ser cabeza de ratoncillo? Entonces, yo lo que te he planteado es lo siguiente. Para mí, las políticas económicas de la 14ª legislatura, hombre, podríamos hablar de los 4 millones en ERTE, de los 7 millones de personas que tuvieron prestaciones sociales, de la subida de salarios, de una nueva regulación laboral del diciembre del 21 que ha sido positiva. La ocupación está creciendo más que el PIB, lo que casi nunca había sucedido. Los salarios están aumentando. Lo que genera que los salarios aumenten ya está bien, para que en un país pobre la gente se compre lavadoras en lugar de tener criadas y para que en este país se haga una inversión sustitutiva de mano de obra que si los salarios son muy bajos no se está haciendo. O para facilitar la revolución industrial. China posiblemente se empezó a retrasar en el mundo por el hecho de tener salarios extraordinariamente bajos, lo que no era el caso del Reino Unido. Podríamos hablar de las pensiones. Ya veremos si tiene más razón Airef o el ministro Escrivá. Ya veremos si añoramos el factor de sostenibilidad y el índice de evaluación de las pensiones, que se introdujo en el 13 y fue suprimido en el 22. Pero yo lo que quiero hablar es lo que considero lo más importante. ¿Qué es lo más importante que ha pasado entre el 19 y el 23? La epidemia, la COVID. ¿Cuáles han sido las respuestas hasta de dos tipos? Unas son sanitarias y otras son la reacción europea con los fondos de Next Generation. Y yo hablo de este tema porque un poquito lo vivo más de cerca, porque estoy metido en centros sanitarios, en cosas de estas, siempre pro bono, pero metido en la gestión de la pandemia. Entonces, ¿qué podíamos decir de la COVID? ¿Se ha vuelto a caer? Sí. Si no, un micrófono de mano. De mano, sí. ¿Qué podríamos decir? Hombre, pues tal como enumeran un informe que se acaba de entregar, el gobierno de España encargó a uno que se llama Arcalejo, a otro que se llama Suso Orbada, a una economista de Madrid que se llama Rosa Urbanos, a otra economista de Granada que se llama Pedro Romero. Pues les encargó que hicieran una evaluación. La entregaron en abril del 23. El ministro, que no me acuerdo quién era, no le gustaba y no acusaba recibo. Decía, yo aquí me ponéis esto o yo no acuso recibo. Con el cambio de ministro, la ministra actual, Mónica García, esta sí lo ha aceptado y se ha presentado. La prensa apenas ha hecho eco. Quizá porque dice que la gestión de la pandemia, dentro de todo, fue buena en este país. Cogiendo, es lo que dice el informe, obviamente tienes más éxito si dices que es una porquería, pero claro, hay que procurar decir las cosas como son, ¿no? Sí, claro. A ver, en España sí, hombre, perdimos 7,4 meses de esperanza de vida al nacer en el 20, como Holanda, no está mal como Holanda. Respecto al Reino Unido, a la cola, el Reino Unido 9,4, Estados Unidos ni se le ve, 28 meses, 2 años y 4 meses. Pero aparte de este informe, que recomiendo su lectura, saldrá
tiene que salir, ya lleva un año escrito, otro libro muy bueno que publicará la Fundación BBVA sobre la respuesta desde el terreno de la ciencia a la COVID. Yo creo que la respuesta, tanto la económica con los ERTEs como la sanitaria, fue aceptable. Ciertamente hubo un 63% de muertos en residencias en la primera ola, eso es una anomalía, pero en grandes indicadores fue aceptable. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, la COVID ha sido una experiencia única de aprendizaje de la humanidad, que ha conocido una aceleración de la ciencia como nunca se había dado, quizá en periodos bélicos, aunque sea una ciencia demasiado covidizada. Por parte del sector público, la respuesta sanitaria implicó un estado de alarma, una recentralización de competencias y lo que más importante es dejar en suspenso la ley de contratos del Estado y los estatutos de la función pública. Eso permite gestionar. ¿Qué es gestionar? Gestionar es descubrir nuevos liderazgos, conseguir que equipos de especialidades diferentes que nunca se hablaba cooperen, rediseñar circuitos, tanto en enfermos COVID como en enfermos no COVID, ampliar capacidad como los chinos de Wuhan, doblar capacidades en intensivos. ¿Me paro? Mira, ya continúo después. Venga. Igualmente, Vicente, lo de los bloques. A ver. Espera, porque no me quita. Sigo después, ¿no? Sí, tú mismo te has puesto el límite, o sea, que tú mismo te has puesto el alarma, o sea. Es que 7 minutos, ¿no? Sí, estupendo. Eduardo, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la organización. También muchas gracias a vosotros y vosotras por estar ahí. Es algo muy importante que estemos en un espacio en el que hablemos de cosas tan interesantes y tan enriquecedoras, ¿no? Tanto de cara a la propia evolución de nuestra sociedad como por nuestro propio conocimiento, ¿no? Entonces, ciñéndome al primer bloque del que vamos a tocar hoy, entre los 4 bloques, y enfocándome primero en la primera pregunta, que sería, oye, una evaluación muy rápida de las políticas en materia fiscal realizadas en esta última legislatura, yo tendría que resumirlo o al menos empezar a hablar sobre que han sido unos tiempos muy convulsos, como se acaba de exponer bien, debido a la pandemia primero y luego también a la crisis energética debido a los cuellos de botella originados primero por la pandemia, luego agravados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y entonces las políticas fiscales que se han aplicado han sido a trompicones. Es decir, yo recuerdo en el año 2019 cuando se estaba hablando de una reforma fiscal en profundidad, recuerdo a Unidas Podemos negociando con el PSOE y de un montón de elementos que parecía que se iban a aplicar, pues muchos de ellos se aplicaron, pero siempre a trompicones y nunca pensando en lo que en un primer momento se había pensado, que era quizás redistribuir mejor la renta y la riqueza, sino que se hizo sobre todo pues como una forma de combatir una situación de excepción, ¿no? Eso explica que hubiese adelantos, en mi opinión, muy bien encaminados, como a agravar la riqueza a través del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, por poner un ejemplo, pero, de nuevo, respondiendo a una anomalía, a una característica muy especial, que era que se estaba bonificando en la práctica el 100% del impuesto de patrimonio en algunas de las comunidades y iba a ir a más debido al auge de la derecha, ¿no? Con el Partido Popular y con Vox después de las elecciones autonómicas, ¿no? Otras medidas en buen sentido, que sería aumentar los tipos marginales en el IRPF, pero muy poquito, elevar los tipos impositivos de la base de la tributación del IRPF, de la base del ahorro, pero muy poquito. Estamos hablando también de algún incremento en otro tipo de impuestos que podríamos decir, oye, pues ha ido en la buena dirección, o reducción de impuestos como en el IVA, por ejemplo, en la luz, pero de nuevo vuelvo a lo mismo, a trompicones porque la actualidad te lo estaba pidiendo y entonces en realidad no se hizo caso de otro tipo de elementos que estaban recogidos en unas recomendaciones de expertos de política fiscal, pero también en ese pacto entre Unidas Podemos y el PSOE y que de momento han quedado abandonadas, ¿no? Y veremos a ver por dónde van los tiros, que eso es también algo que hablaremos, entiendo, en el cuarto bloque, pero por irme a lo que yo considero que es más importante, una redistribución más equitativa de la renta y la riqueza es fundamental. Es decir, yo cuando hablo de política fiscal y de impuestos y de tributación en general, no me está preocupando tanto la recaudación,
lo que se recaude, sino vamos a tratar de reducir las disparidades que hay en renta y patrimonio, sabiendo que, a no ser que te vuelvas muy punky, ¿no? Es decir, un tipo marginal del 90 y pico %, pues es muy difícil que vayas a poder reducir de una forma importante la riqueza. Que habría que preguntarse también, o podríamos debatirlo en algún momento, ¿por qué no se hace eso, ¿no? Y aquí tendríamos que hablar de globalización, de la amenaza de fuga de capitales a otros países en los que habría una imposición más baja. Pero hay un elemento del que, por cierto, ahora se está hablando cada vez más, que tendría que ver con estas exigencias de Junts y de otros partidos nacionalistas, que tiene que ver con la financiación territorial y autonómica en España, ¿no? Algo que lleva aparcado desde el año 2009 y que sería absolutamente conveniente avanzar en las recomendaciones que en su día se dieron, que tampoco eran muy revolucionarias, pero, oye, al menos que haya una cierta homogenización en los impuestos de todas las comunidades autónomas para que no haya competencia fiscal, sobre todo en impuestos de patrimonio, pero también impuestos de sucesiones y donaciones, incluso impuestos de IRPF, y algo más importante que siempre es muy delicado políticamente, que es la solidaridad interterritorial a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos, que ni Euskadi ni Navarra están dentro. Entonces, que son precisamente dos de las regiones más ricas del territorio español. Por lo tanto, eso es una anomalía y, de hecho, algo que viola claramente los principios de solidaridad entendido a nivel territorial, ¿no? Creo que eso sería un buen camino para recorrer. Es verdad que, sin ninguna duda, algo muy polémico, ¿no? Por las cuestiones idiosincráticas, culturales, históricas en nuestro país, pero, desde luego, algo importante, ¿no? Y luego, para ir cerrando un poco ese primer bloque, otro tipo de medidas de carácter fiscal que tendríamos que poner encima de la mesa, ya se ha comentado un poco, pero el mecanismo de equidad intergeneracional, aunque nos habla quizás más del segundo bloque de política social, pero al fin y al cabo es fiscalidad, ¿no? Porque se han aumentado las cotizaciones sociales. Hace poco hemos visto ya, creo que ayer o antes de ayer, muchas noticias de por qué la gente ha cobrado menos en enero y se ha culpado al mecanismo de equidad intergeneracional, y para mí ha sido la medida más mala, más negativa de todas. Yo sé que esto es muy debatible y tal, pero desde mi punto de vista, reducir un poco, porque es muy poco el salario neto que se reduce de los trabajadores o de los asalariados, pero sí se reduce bastante de los autónomos y sí se reduce bastante de los empleadores, cada año muy poquito, pero que va progresivamente creciendo, para dejarlo aparcado en una hucha de las pensiones que ni siquiera sirve para pagar las pensiones extraordinarias, porque de momento está ahí aparcado. O sea, no tiene ningún tipo de sentido económico ni social, y eso me parece una medida que en términos económicos es absurda y en términos políticos es desastrosa, porque te está lanzando a la derecha, porque tiene la excusa perfecta para atacar a un gobierno que en otras cosas sí lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces, simplemente por resumir, se han hecho muchas cosas bien, a trompicones, y porque, imagino que también hablaremos en el cuarto bloque, porque las reglas de estabilidad presupuestaria habían sido suspendidas. Si no, seguramente este Gobierno no se hubiese atrevido, con el PSOE en mayoría, no se hubiese atrevido a hacer muchas cosas de las que se han hecho, que se ha elevado el déficit público de una forma muy, muy extraordinaria. Y otras cosas se han hecho mal, como la que he dicho del mecanismo de equidad intergeneracional desde mi punto de vista. Otras cosas también de carácter fiscal, pero tampoco merece la pena detenernos. Quizás en que ahora mismo se ha vuelto a subir o recuperar el IVA a la luz, que esto puede ser un debate también entre nosotros o luego posterior aquí con el público, porque algunos economistas progresistas, podríamos decir, proponen que sí se recupere el IVA porque es un agujero fiscal de recaudación, ¿no? Pero eso choca con la progresividad del propio impuesto, ¿no? Porque es regresivo y cuanto más lo bajes, más progresivo lo vas a hacer, ¿no? Desde mi punto de vista, la energía es algo que podría estar perfectamente subvencionada de esta forma, y de la recaudación, como para a mí no me importa tanto, yo me preocuparía más de esa desigualdad que se genera, me ocuparía a través de otro tipo de figuras impositivas, ¿no? Ahí sí incrementaría pues tipos impositivos en el IRPF y otro tipo de tributos que gravan la renta y la riqueza, sobre todo a las rentas más altas, ¿no? Estupendo. Muy bien, pues creo que hemos hecho un recorrido bastante amplio de política fiscal. Yo solo he echado de menos el impuesto mínimo de sociedades, que creo que ese ha sido bastante novedoso. Y vamos a ver, ahora está en un 15% el impuesto mínimo de sociedades, un acuerdo de la Unión Europea, y habrá que ver si de ese 15% mínimo más adelante vamos a un porcentaje mínimo para grandes empresas más elevado. Bueno, recordar que antes de que llegara el PP en 2013, el impuesto de sociedades estaba, creo que era un 30%,
luego se bajó en España en 25, y que tenemos que las grandes empresas están pagando un 8-9% sobre beneficios, y que eso también genera, yo creo, al final muchas desigualdades posteriormente, ¿no? Ahora pasamos a trabajo y estado de bienestar, donde la idea es un poco pensar en que si hacen falta también reformas en lo que es lo que se llama el mercado de trabajo y estado de bienestar. Aquí yo creo que podéis escoger un poco también según lo que más os sintáis más cómodas y cómodos, y ver que también evaluar estos avances que pudiera haber habido o no, y sobre todo eso, focalizarnos también en vuestras propuestas, cómo os gustaría ver el mercado de trabajo y estado de bienestar. En el correo, que como decía Vicente, había muchísimos elementos, incluíamos el SMI, la reforma laboral, el acceso a becas y ayudas, el IMB, políticas ecosociales, sanitarias. Bueno, podéis escoger, no hay que hacer todo, se trataba de escoger lo que quisierais. Si queréis empezamos ahora con Eduardo. Muy bien, pues a ver, de materia laboral, ¿qué podríamos decir? Una evaluación rápida sobre las políticas que se han aplicado. Los ERTE, un absoluto éxito, los ERTE renovados, los ERTE aplicados en el momento de la pandemia, ¿no? Que siempre hubo un bulo por ahí diciendo los ERTE lo aprobó Mariano Rajoy, y en realidad venían de una legislación anterior, pero lo característico fue adecuarlos y hacerlo más atractivo para los empleadores en el momento de la pandemia, ¿no? Es decir, hay un éxito rotundo. La propia reforma laboral se puede considerar bastante exitosa, quizás no tanto como la intentan vender, es decir, es verdad que ahora hay mucho menos contratos temporales, pero en parte porque se han prohibido, ¿no? O se han intentado evitar. Entonces no le ha quedado más remedio a los empleadores que hacerlo. Es decir, es una mejora de las condiciones laborales, de los derechos laborales de los trabajadores, eso es un éxito, pero es verdad que la realidad económica y laboral tampoco te ha cambiado un montón, ¿no? Seguramente eso tiene que ver porque el propio mercado laboral es el reflejo de tu modelo de estructura productiva y exportadora. Entonces, si no tocas eso, no tocas la base del problema o de las ventajas, pues evidentemente no vas a tocar el resto, ¿no? A mí me hace gracia la gente que trata de resolver los problemas laborales pues con un contrato único, haciendo cambios en la legislación laboral. No, lo que hay que cambiar es tu propio modelo productivo, porque si tú tienes un modelo productivo enfocado al sol, es decir, al turismo de sol y playa, pues vas a generar empleo así que desgraciadamente tienen un valor añadido más bajo que otros sectores económicos, ¿no? Entonces, la reforma laboral yo la calificaría como exitosa. Es verdad que se podrían haber hecho otras cosas, como por ejemplo esa indemnización por despido improcedente que no se tocó en su día, y sobre todo algo que yo siempre he echado en falta y siempre lo he comentado al Ministerio de Trabajo, allí donde he podido y donde me han escuchado, que es políticas activas de inserción laboral, pero no las típicas a las que estamos acostumbrados a escuchar, de darle formación al parado, de darle capacidades, no. El trabajo garantizado o políticas de creación directa de empleo, ¿no? Es decir, que el Estado se arremangue y diga, oye, aquí hay gente desempleada, vamos a garantizarle un puesto de trabajo. Fijaos que esto en todo el estado del bienestar se hace con la vivienda de aquella manera, pero la gente dice, necesito una vivienda y el Estado te la intenta proveer. Ya sabemos que hay un déficit tremendo en nuestro país por eso, pero en otras políticas como, oye, yo quiero educación, el Estado se preocupa de obtenerlo, oye, yo quiero una renta, el Estado se preocupa de obtenerla, yo quiero sanidad, el Estado se preocupa de garantizarla, pero cuando la gente dice yo quiero un empleo, el Estado no se encarga de dar un empleo. Lo único que hace, oye, te voy a dar alguna formación, te intento poner en contacto con los que ofertan el trabajo, pero si no hay oferta de trabajo, da igual lo que formes a la gente desempleada, ¿no? Y eso es, creo, lo que le ocurre a nuestro país, que por el modelo productivo, por otro tipo de cuestiones institucionales, que además son herencia de la dictadura franquista y otro tipo de cuestiones más inerciales y más estructurales, tenemos un desempleo mucho más elevado que cualquier otro país de la Unión Europea, aunque sea mucho más pobre que el nuestro, ¿no? Entonces, aquí hay algo característico español que tiene que ver con esas características a las que me he referido, ¿no? Entonces, ¿trabajo garantizado o algo parecido? Con trabajo garantizado me estoy refiriendo a eso, que el Estado directamente contrate a la gente más necesitada y, sobre todo, enfocando a aquellas personas que, por lo que sea, por sus condiciones personales, familiares, por lo que sea, no pueden ni encontrar un puesto de trabajo más o menos digno, ni tampoco pueden prepararse en unas oposiciones porque no pueden estar
estar un tiempo estudiando lo que sea, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo sobre todo a gente con bajo nivel formativo, con pocas posibilidades de acceso al mercado laboral, que llevan muchísimo tiempo en el desempleo. Las empresas no quieren contratar a gente que lleve más de 2 años en el desempleo, no se fían. Entonces, da igual que le dé formación, da igual que le dé capacitación. ¿Cuánta gente en más de 55 años se tira sin trabajar hasta el final de su jubilación? Pues por eso. Entonces, que el Estado se encargue de proveerle un trabajo, no solo una renta, que eso está bien, pero el trabajo es mucho más que eso. Te permite participar en la vida laboral, adquirir conocimiento, sentirte útil, sentirte enriquecido, adquirir habilidades. Es decir, es muchísimo más que recibir una renta lo que te aporta un trabajo, y además, frente al desafío medioambiental y social que tenemos delante, pues, oye, hay un montón de trabajo por hacer, un montón de trabajo por hacer. Otra cosa es que lo queramos filtrar a través de los mecanismos del mercado, que evidentemente no van a ser rentables desde la lógica capitalista, pero sí de una lógica social y ecológica, ¿no? Y tenía aquí apuntado alguna cuestión más, por ejemplo, bueno, el fraude laboral. El fraude laboral ha habido un montón de avances y de progreso. Y no es solo de este Gobierno, por cierto, también hay que reconocer que el Gobierno del PSOE en solitario dio avances muy importantes en la persecución del fraude laboral, porque esa es otra de las particularidades de nuestra economía que explica que hubiese un desempleo tan elevado, que significa mucha gente trabajando en negro, mucha gente con un contrato de 4 horas, pero en realidad trabaja 8, y ahí se ha mejorado muchísimo, por no hablar de los falsos autónomos, ¿no? Gente que en realidad debería ser asalariada, pero que se da de alta por la fuerza de autónomo para que se ahorre el empresario las cotizaciones sociales, y ahí se ha avanzado muchísimo, y eso también explica que los datos de empleo sean tan positivos, que es que los que hemos visto en el año 2023, yo creo que estamos todos un poco, ¿cómo decirlo?, inmunizados a que cada mes o cada trimestre, datos récord de empleo, ya estamos inmunizados. Pero, oye, 2023, el mejor año desde 2005, que la economía estaba absolutamente dopada por una burbuja inmobiliaria y financiera. O sea, este año 2023 ha ocurrido algo que todavía no somos bien conscientes de qué es. Yo tengo algún sospechoso, como por ejemplo los fondos Next Generation, que se han ejecutado mucho más de lo que ha dicho siempre la derecha, y eso explica que se hayan generado muchos empleos, además de alto componente tecnológico, ingenieros, arquitectos, de verdad, actividades profesionales, científicas, técnicas. Eso han ofrecido los datos. Y luego quizás el cambio climático. Fijaos de lo que estoy hablando, ¿no? El cambio climático tiene un montón de problemas, evidentemente, pero en una economía que está muy volcado a ofrecer actividades de servicio, ¿no? De cuando hace buen tiempo, pues voy a la terraza de los bares, hoteles, turismo. Si te hace buen tiempo desde enero hasta mayo, es verdad que en verano luego es una locura, no es buen tiempo precisamente lo que hace, pero eso se ha visto en los datos, ¿no? De enero a mayo se han disparado en nuestro año 2023, y tiene que ver porque la temperatura media, desde mi punto de vista, ¿no? Eso hay que investigarlo mucho más. Ya digo que son sospechosos, simplemente estaba muy por encima, ¿no? Entonces, el cambio climático, que nos va a arrasar seguramente, desgraciadamente, en unos cuantos años, ahora mismo, coyunturalmente, a la economía española puede que le esté viniendo bien. Gracias, Eduardo. Olga. Bueno, pues en este bloque de trabajo y estado del bienestar yo no soy experta, no soy una economista que haya trabajado específicamente en los temas del mercado laboral en particular. Pues voy a discutir un poco algunas de las cosas que ha dicho Eduardo ahora y también complementarlas con las políticas de prestaciones, que seguramente estoy más de acuerdo con un sistema que busque unas prestaciones mínimas, como es el caso de la que tenemos ahora, pero que os decía que está funcionando bastante mal, el ingreso mínimo vital, ¿no? Que pueda complementarse con trabajos para la comunidad, que yo creo que es lo que en el fondo estaba diciendo Eduardo. Quizá él va más allá, ¿no? En ese sentido de empleo garantizado. Yo estaría un poco más en esa otra línea, pero sí que no estoy de acuerdo respecto del fraude laboral y creo que realmente nos queda mucho recorrido para mejorar la inspección de trabajo en este país. Es decir, creo que además las políticas de aumento del salario mínimo han sido muy positivas. De hecho, en los datos vemos claramente cómo la cola baja se ha agolpado alrededor del salario mínimo. Antes teníamos una cola baja salarial muy larga, y porque el salario mínimo prácticamente no afectaba a casi nadie, ¿no? Estaba muy por debajo de lo que eran los salarios del mercado, y ahora al moverse hacia arriba, ahora mismo cuando mueves el salario mínimo estás moviendo el salario mínimo de 3 millones de personas, ¿no? Cosa que no pasaba hasta ahora, ¿no? Pero para que eso realmente sea efectivo,
necesitamos un control de inspección de trabajo que yo creo que necesita una financiación que no tiene, en realidad. Yo también, ¿eh? Lo que pasa es que he dicho que se ha avanzado mucho. Bueno, claro, yo no lo veo tan así, ¿ves? Yo creo que realmente se han hecho las políticas correctas, creo que la reforma laboral, no haciendo caso a esas propuestas que te referías, ¿no?, del contrato único, que yo creo que no tenían visos de ser realmente efectivas, conociendo cómo funcionaba el mercado de trabajo español, y se ha visto que una reforma como esta ha conseguido reducir la temporalidad, pero seguimos teniendo mucha gente trabajando un número de horas muy bajo, ¿no? O por lo menos declarando que trabaja un número de horas muy bajo, ¿no? Eso es un problema, porque los controles horarios, digamos, son muy complicados. Y si tú tienes una inspección de trabajo donde ahora mismo lo que está pasando es que se están reduciendo el número de inspectores totales que hay en España, no aumentando, con una actividad económica cada vez mayor, yo creo que hay que realmente hacer una agencia tributaria que se llame agencia laboral, porque en los años 90 la Inspección de Trabajo y la Inspección de Hacienda estaban a la par. A día de hoy Hacienda ha avanzado muchísimo. Bueno, también tienen la caja, ¿no? Y pueden distribuir mejores salarios. Si veis lo que cobra un inspector de trabajo y un inspector de Hacienda, os llamará la atención. A finales de los 90 era exactamente lo mismo, ¿vale? O prácticamente, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que evidentemente los gobiernos están más interesados en la recaudación impositiva que en el control del mercado de trabajo. Si tú hablas con un inspector de trabajo, te dicen: nosotros somos el acorazado que saca a todos los gobiernos a pasear, pero que nadie quiere realmente que haga su trabajo demasiado bien, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un problema, porque de hecho el propio Ministerio de Trabajo tiene serias dificultades para poder hacer eso, que seguramente lo querría hacer, pero la caja de Hacienda está en otro sitio, ¿no? Está en el Ministerio de Hacienda. Y entonces creo que ahí tenemos mucho que hacer y me parece que es relevante. No digo que no haya menos fraude laboral, eso no lo digo. Al revés, creo que efectivamente hay menos fraude laboral, probablemente por un desarrollo del país, pero no particularmente porque el control… Es verdad que el control es más fácil ahora con el sistema de información que tenemos. En los años 90 tú no podías mirar en Internet una empresa, ¿no? Porque no sabías, o sea, no tenías un Internet que te diera la información prácticamente en ese momento todavía. Y ahora eso ha mejorado mucho y, por lo tanto, el control es más fácil. Pero todavía nos queda mucho que hacer en ese aspecto. Es decir, que los gobiernos estén interesados en que la política de SMI efectivamente se lleve a cabo, que la política del número de horas que tú tienes en tu contrato se cumpla. Y este tipo de cosas creo que todavía tenemos bastante que hacer, porque esto lo que hace es que tengamos una sociedad muy polarizada, gente que trabaja 60 y 70 horas a la semana y gente que trabaja 20 y que querría trabajar 40, ¿no? O 35 al menos, ¿no? Entonces, de hecho, en este momento, en términos de salario hora, estamos muy bien colocados en el contexto europeo. Estamos por encima de la media. Salario hora medio hablo, si en cambio vas a mirar en el número de horas de trabajo, estamos claramente por debajo. Eso significa que el salario a fin de mes va a ser mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque ese salario hora multiplicado por las horas que has trabajado es un nivel de ingresos que no te permite llevar adelante una vida digna, ¿no? En relación con el resto de políticas de Estado del Bienestar, creo que ya he comentado un poco en política fiscal. Yo creo que la integración, de nuevo, de impuestos y prestaciones es crucial. Creo que había que tener un ingreso mínimo vital, pero que funcione, obviamente, bien a partir de, seguramente, esa información cruzada. Pero no nos tenemos que olvidar que lo que cohesiona a la sociedad no es el 10% más pobre. El 10% más pobre es el que más ha sufrido en la gran recesión y en la pandemia. Pero lo que cohesiona a la sociedad es la clase media-baja. Y la clase media-baja es el grupo más grande. Si analizáis, los economistas solemos dividir las clases, a diferencia de los sociólogos, que miran más ocupación y educación, con mucha razón seguramente, porque tiene otras implicaciones. Pero en términos de ingresos, en realidad hay un grupo social muy importante que está por encima del 75% de la mediana y que llega hasta el 125 más o menos, que es un grupo que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Francia 1 de cada 2 franceses está en ese grupo. 1 de cada 2, el 45%. Esa es la población
que hace que seamos sociedades cohesionadas. Ese es el grupo que, si tiene problemas, se producen grandes movimientos sociales, porque es un grupo donde hay muchísima gente en nuestras sociedades, ¿vale? En España, en lugar de haber el 45%, como en Francia, hay un 33-34%, ¿vale? Es un grupo mucho más pequeño y por eso tenemos una desigualdad más grande, ¿vale? Ese grupo en concreto sufrió muy seriamente la crisis de 2008 a 2014. Bueno, sobre todo el golpe del 9 y el golpe del 12, ¿no? La austeridad. Y ese grupo perdió tanta gente que se le fue al grupo de clase baja, que ha sido, o sea, desde mi punto de vista, muy poco tenido en cuenta, porque en realidad tú haces una política de cubrir rentas de los que menos tienen, porque son los que están realmente en una situación más desesperada, pero este grupo es un grupo que seguramente tiene trabajo, que seguramente gana poco, que tiene hijos y, por tanto, muchos gastos, y que mira para abajo y ve que a su vecino le ha llegado el ingreso mínimo vital, ¿no? Y él no tiene derecho porque tiene un nivel de renta más alto. Pero es un grupo donde, desde mi punto de vista, se cuece las posiciones políticas más extremistas de derecha, porque de pronto se sienten abandonados. Y ha sido muy golpeado en la gran recesión, a pesar de que lo que se dice, los ERTEs funcionaron muy bien, pero golpearon a mucha gente. O sea, las rentas cayeron. Lo que vemos en los datos es que las rentas cayeron. De hecho, ahora con datos administrativos estamos viendo que cayeron mucho más de lo que nos dice la encuesta de condiciones de vida. Esa es una de las cosas que he contado esta mañana en Cáritas. Y se ve claramente que con datos de la agencia tributaria el impacto sobre la desigualdad es mucho mayor. Con rentas, por lo menos yo digo de verdad, bueno, de verdad en la agencia tributaria. Probablemente haya fraude por ahí que no esté recogido, pero seguramente es bastante interpretable lo que le estaba pasando a esas personas, ¿no? Entonces, ese grupo, desde mi punto de vista, es un grupo donde, de hecho, ya hay estudios que lo correlacionan con el voto a la extrema derecha en varios países europeos. Es un grupo que enseguida se puede sentir maltratado si no, digamos, dirigimos políticas hacia ellos, ¿no? Esto sería como la clase media-baja, que gente que cree que está más... Normalmente cuando les preguntas ellos creen que están un poco más arriba, ¿vale? Pero en realidad están en la clase media-baja. Y es un grupo donde nos jugamos realmente la partida, desde mi punto de vista, respecto de cómo va a ser el bienestar futuro. Estupendo. ¿Vicente? No, yo continuaré. No me meto en el mercado de trabajo porque quizá hay también un problema de oferta. Cuando vas por la calle, por las empresas, se necesita planchador con experiencia o sin experiencia. Tenemos un cuello de ampolla en oferta derivado de deficientes políticas de empleo. No solo es un problema de demanda. Y en los temas fiscales es muy interesante. Anteayer estuvo por aquí Zuckman, que es este que trabaja con Piketty, en la Boulevard Rodin, donde está la Paris School, donde, por cierto, también va la Esther Duflo, aunque continuará en el MIT, que sobre el tema este, yo lo leí en el periódico, que no solo la OCDE impulsó el impuesto mínimo de sociedades, sino que el G20 posiblemente va a acordar también impuestos mínimos, porque hay dos países muy importantes que los quieren. Curiosamente, Estados Unidos y Brasil, no tan curiosamente. Y en cuanto a los tipos, es divertido la habilidad social, ¿no? Ahora que hablamos de progresividad, yo me acordaba de la canción de los Beatles. Hay una canción que compuso George Harrison que se llama You Are the Taxman. En aquellos momentos, mira la letra de la canción, porque dice 5 peniques para mí, 95 para ti, o uno. El tipo marginal en el Reino Unido y en Estados Unidos era del 95%. Antes de Reagan y antes de Thatcher. Los países cambian y no han sido siempre conservadores o progresistas. Suecia, ¿verdad que no suena progresista? Suecia, hasta los años 30, era el país más desigual y más conservador de Europa. Las cosas cambian. Pues las políticas en todos los sentidos. Entonces, yo sigo con lo mío. Las políticas más importantes del 19 al 23 son las derivadas de la respuesta a la pandemia. A nivel de España, la respuesta a la COVID, a nivel de Europa, fondos Next Generation. Estos fondos son el 11% del PIB y tendrán un impacto que a lo mejor será del 1 o del 1,5. Yo, la poca experiencia que tengo con los fondos europeos es la siguiente.
Vivimos en un país muy garantista, al que hay que añadir la desconfianza de los nórdicos, que es muy extrema en relación a Italia, Grecia, Portugal y España. Tan extrema que cuando, por ejemplo, en una mesa de licitación para una adjudicación, una subvención, hay que enviar a la agencia tributaria, pedir los datos de todos los que se presentan a la licitación y de todos los que están en la mesa. Eso retrasa los procedimientos, que ya de por sí se retrasa mucho. ¿Cuál es el resultado final? Que si quieres instalar paneles solares, es mucho más fácil en una instalación pública que en una privada. Con lo cual, yo preveo que una gran parte de los fondos irán al sector público. Y que, en general, tendrán un impacto, digamos, más keynesiano que transformador. Para transformar, las cosas hay que pensarlas mucho. Ahora, yo estoy en un sitio donde nos presentamos tenemos fondos europeos. ¿Por qué? Pues porque teníamos el proyecto ya preparado y lo pudimos hacer, pero no lo improvisas. Un proyecto transformador no se improvisa. No obstante, muy buena noticia. España es el país más beneficiado de toda la Unión Europea en PERTES junto con Italia. Pero yo sigo con lo mío, con la respuesta a esta... Esperar, Vicente, que tienes esto que te molesta, ¿no? Yo que sé, te lo pongo aquí. Vale. Con la respuesta sanitaria. No sé, si tenéis algún familiar o algún amigo que haya trabajado en el sector sanitario, veréis que su respuesta no tiene nada que ver, obviamente, con los trabajadores del sector público, que muchos de ellos simplemente desaparecieron y permanecieron desaparecidos durante meses. De hecho, algunos todavía no han vuelto. Claro, cuando ves ese comportamiento y ves esa capacidad de gestión, que de hecho fue un alarde clínico, un alarde logístico, un alarde de suministros, un alarde gestor, porque no solo se hizo telemedicina, sino que hay que utilizar los sistemas de control de gestión a tope para prever lo que va a pasar el día que viene y la siguiente que viene, pues llegas a decir, a ratificarte en lo que yo creo. Para el segundo tema, en España la princesa del estado del bienestar es la sanidad. Pero es que una cosa que no sabemos, es la institución que inspira mayor confianza a los españoles. La primera encuesta de preferencias de la Fundación BBVA, diciembre del 22. Y además, otra cosa que no sabemos, mundialmente la sanidad está reconocida por los indicadores que importan, que no es la esperanza de vida al nacer, sino aquello que depende de los servicios. Ocupamos la sexta, la séptima, la octava, la novena posición mundial. Los países mayores que nosotros, que ahora están por delante, son Australia y Canadá. Los otros son países como Suiza, Noruega, Islandia. ¿En qué sector tenemos la octava posición del mundo? Que no sea un deporte individual, el tenis o correr o cosas de estas. En ninguno. Por tanto, ¿por qué lo tenemos? ¿Por qué fue un alarde? Por los estados de alarma. ¿Cómo está el sector sanitario ahora? Ha subido el absentismo muchísimo, las plantillas han subido muchísimo, la gente está muy quemada. ¿Habrá que volver al estado de alarma? En mi opinión, sí. Porque ahora han vuelto los manguitos. Los manguitos son las intervenciones y los controles inadecuados de la gestión pública de este país. ¿Qué hará falta? El estado de alarma es lo que hubo entre el 14 de marzo del 2020 y el 21 de mayo del 20. Hará falta, si no queremos continuar con la hemorragia de voto con los pies hacia el sector privado, hace falta desburocratizar y hace falta despolitizar. Porque, y otra cosa muy importante, si queremos mantener el estado del bienestar, como dije Adam Smith en la primera página de su libro, lo que hace falta es vigilar la productividad. ¿Y cómo tenemos la productividad en este país? Yo siempre decía que teníamos la productividad estancada. De hecho, la productividad crece, pero no galopa en el mundo. Va creciendo, pero no galopa. Pero leos el informe este, que tiene 200 páginas, yo solo he medido el resumen,
el que ha hecho el IBIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, con la Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que lo llaman, no sé qué, informe sobre, ¿cómo lo deben llamar? Sobre productividad y competitividad, y te encuentras que la productividad total de los factores en España ha bajado un 7,6% desde principios de siglo. Pero es que en general todas las productividades, la del trabajo, la del capital y la total de los factores han bajado. Y el informe da pistas. Capital, mucha inversión en inmobiliario muy poco productiva, recursos humanos, cualificaciones inadecuadas, productividad total de los factores, pues que el resultado total no es más que la suma del impacto de los factores. Y la productividad yo diría que es un problema bastante importante en este país. ¿Por qué es importante? Porque nos van a pasar los del este de Europa todos, pero en poco tiempo. Hungría, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia. Es obvio, porque ellos sí que están teniendo aumentos de productividad. También tienen poblaciones más educadas. No pasa nada, vas perdiendo posiciones relativas en el mundo. Pero si quieres que el sistema de bienestar sea sostenible, hay que mejorar la productividad. Y no es un problema de PIB, es un problema de bienestar. Porque cualquier indicador de bienestar que escojas, puedes escoger el más antiguo, que es el Human Development Index, que lo tienen desde el 90, puedes coger el que hace la Unión Europea, el que se llama el Regional aquel, puedes coger el que hacen... Hay varios. Pero no hay bienestar si no hay aumento de productividad. Entra en todos. Y aquí aprovecho que estamos en post-crash. Ya sabéis el economista que más ha hecho para desarrollar indicadores de bienestar. Es una persona que se llama Amartya Sen. Amartya Sen es un economista, yo es el que utilizo para reconciliar a la gente con la economía. Es el economista que sabe sánscrito y matemáticas. Hay mucha gente que solo sabe sánscrito o solo sabe matemáticas. Economía es ciencias y letras. El hombre este, y en cuanto al post-crash, economía marxista, pocas personas sabrán más economía marxista que Amartya Sen. Estuvo en Cambridge con la John Robinson y compañía. Poca gente sabrá más economía post-keynesiana que Amartya Sen, Minsky. Poca gente habrá que sepa más economía, digamos, ecológica que Amartya Sen. Joseph Corregen, incluso el Martínez Alié de aquí. Poca gente. En lo que estoy enviando el mensaje es que los buenos economistas aprenden de todas las escuelas. Y Amartya Sen es un buen economista. No lo puedes despachar, economista neoclásico. No. Una persona sánscrito y matemáticas. Hombre, la persona que ha hecho, no sé, todo... Vicente, que... pasamos al siguiente bloque. Sí, vale. Si quieres lo empiezas tú, solo para deciros que estamos a 6 y 12, o sea, nos quedan 15 minutos y damos el turno, así que para esta última ronda que teníamos de retos futuros, si quieres continúas tú, Vicente, pero dejamos 5 minutos para cada ponente, ¿va bien? 5 minutos y ya dejamos al público hacer preguntas. Así que, Vicente, si quieres continuar, pero... No, depende de cuántos minutos me quedan. 5 a cada ponente. 5 minutos. ¿Para acabar todo? Sí. Uy, no. Así dejamos a la gente preguntar. Claro, sí, es importante. 4 turnos ya. Sí. Este es el cuarto ya, pero vamos con un poco. Pues que me lo he organizado mal. Bueno, piensa alguna idea. ¿Esta es la cuarta vez que hablo? No, ahora se convierte en la cuarta. La cuarta es de 5 minutos. Vamos a saltarnos La una. hemos reducido 2 minutos para poder dar... Vale. Bueno, pues vale. Entonces me queda el aumento de productividad y la composición. El micrófono. La composición del estado de bienestar no hay que hacerse líos. Educación. Educación es la variable que te puede permitir mejorar la productividad. Nos hemos hecho energía e industria, ¿no? Sí, nos lo hemos Claro, saltado. es que nos hemos hecho tardísimo, ¿no? No lo saltamos. No pasa nada. Juntamos ahí industria y energía ¿Verdad que y... yo he saltado un turno? Sí, perdón, me he saltado. Que Vale. no. Estoy tranquilo, ¿eh?
No, es que el tiempo se nos ha echado encima. Con... No, yo la primera he hablado 7 minutos. Tienes razón, represente, perdón. Me parece que menos. Sí, yo No, pues hagamos 7 minutos cada uno y intentamos juntar energía e industria con perspectivas de futuro, pero os dejo un poco más de 5, disculpad. Va, pues pongo Sí, iniciar. claro. La educación. Lo que he dicho, en general todas las prestaciones del estado de bienestar, excepto las pensiones, que es un problema de fórmulas, son muy intensivas en trabajo y muy de efecto bomol, todas. La más importante, por muchas razones, es la educación, porque la educación es la que te explica la capital humano de un país, la riqueza de un país, la productividad de un país. Pero es que además la educación es la variable que incluso más medida es la que mejor te explica las diferencias en el estado individual de las personas. Es la variable que te explica la confianza, la participación, la satisfacción. Entonces, con la educación pasa como con las hambrunas. Sus efectos se notan muy a largo plazo y son tanto más graves cuanto peor es la educación en las edades tempranas, de 0 a 3 y de 3 a 5. No nos extenderemos en cómo está la educación en este país, lo conocéis perfectamente. No solo los PISA, también las pruebas en adulto. Tenéis idea también, si pensáis rápidamente, compráis educación y veréis que no tiene nada que ver en muchos aspectos. Es fácil pensar qué es lo que hay que hacer, pero ya que estamos en la universidad continuamos como Marx decía en la crítica del programa de Gotha. En la crítica del programa de Gotha, Marx decía que la universidad era un invento de las clases altas para que la chusma le pagase los estudios. Según Cabrales es un economista de España bueno, continúa siendo esto así, aquí y ahora. La universidad es el estadio más barato del proceso formativo. Es una ilustración de otra cosa que pasa. Hablamos mucho de progresividad fiscal, pero no nos fijamos si las prestaciones se distribuyen con equidad. Y resulta que no, la universitaria no, pero las prestaciones, el 20% de la renta más alta de este país recibe el 25% de los beneficios sociales, el 20% de la renta más baja, el 10%. García Montalvo, trabajo reciente, eso también un profe de aquí, de econometría. Me parece que a corto plazo lo que vamos a hacer, yo lo estoy proponiendo a matemáticos, ingenieros y financieros, que enviemos gente que sepa matemáticas en plan de choque, con las actitudes correctas a enseñar matemáticas en la escuela. Pero no tenemos matemáticos. Los matemáticos tienen una demanda de trabajo impresionante. Y para enseñar matemáticas hay que saber matemáticas. La pedagogía solo no basta. Entonces, la educación la podemos despachar por aquí y mi parte final la hago ahora ya. La parte final es muy fácil. Necesitamos mejor Estado y mejor mercado. Lo mejor mercado lo es muy claro, ¿no? Los libros de Idha o la paradoja del beneficio, la concentración, hay que vigilar, de acuerdo, competencia. Pero el Estado lo vemos menos claro, no somos conscientes. No más Estado, no. Mejor Estado, que es diferente. Mejor Estado para cosas que tú has mencionado. Hace falta mejor Estado para 3 cosas. Por lo que tú has mencionado, no habrá bienestar humano en un planeta enfermo. Y hemos de ser conscientes que la edad de piedra no se acabó porque el mundo se quedara sin piedras. La edad de los combustibles fósiles no se acabará porque el mundo se quede sin gas y sin petróleo. Hay que acabarlo con el 80% de las reservas allí metidas. Para eso, los mecanismos de mercado, que si la subasta de los permisos de emisión, sirven. Y es buena noticia que su precio ha subido. Quiere decir que estamos avanzando en la transición energética. Pero sin un mercado, sin un Estado fuerte que se meta, no la completaremos. Pero claro, el Estado solito no sirve, porque Estados Unidos solo se perjudica del 16% de los gases de efecto invernadero que emite. Hace falta una coalición entre países. En esquema de guerra fría o tibia, yo diría en esquema de guerra tibia, como el que tenemos ahora entre China y Estados Unidos, todo esto son distracciones, lo de Irán y Rusia son distracciones. La guerra es Rusia, Estados Unidos. Si no conseguimos una cierta coalición,
será difícil avanzar, porque son bienes comunes. Como un bien común es la igualdad. Por tanto, si no puedes conseguir grandes coaliciones, pues haz como el G20 o como la OCDE, haz coaliciones de países cumplidores que se ponen de acuerdo para sancionar a los que no cumplan. Todo el mundo no lo tendrás dentro, pero has de tener una parte del mundo. Primera cosa, importantísimo el Estado. Segunda cosa, que el capitalismo democrático deje de ser un oxímoron. Capitalismo es el gobierno de unos pocos, democracia es el gobierno de todos. Pero ¿qué pasa? Que el capitalismo es el único sistema existente en el mundo. China es un país capitalista. Lo dice, para no que me echéis la culpa, lo dice Milanovic, Branko Milanovic, un serbio que ha venido aquí bastante por la Pompeo. ¿Por qué es capitalista? Porque la propiedad de los medios de producción, el porcentaje que tiene China, es más pequeño, perdón, la propiedad privada de medios de producción en China es más alta que la que había en la Francia de Mitterrand. Segundo, la mayor parte de la fuerza de trabajo es asalariada. Tercero, las decisiones se ponen de manera descentralizada. Pues eso es capitalismo. Y hace falta tener transición del Estado para una cosa muy importante. Ya sabéis que ahora la innovación tecnológica gorda que tenemos es la inteligencia artificial. El chat GPT está muy bien, la versión de pago un poco mejor, pero la inteligencia artificial de verdad es la de las redes neuronales. Hay un librito muy recomendable, pero no recomiendo que lo leáis, que es de otro economista que yo también considero como Acemoglu, de los que saben de Minsky y demás y de todos, que es Daron Acemoglu. Acemoglu acaba de publicar con otro un libro que se llama Poder y Progreso, donde de una forma muy clara viene a decir que para que la prosperidad que una innovación tecnológica pueda proporcionar, y lo hace después de revisar 1000 años de historia de innovaciones tecnológicas, hace falta que, por ejemplo, sirva para potenciar a los trabajadores, no para sustituirlos. Y en esto, conclusión de Acemoglu, que no es ningún sindicalista de izquierdas, hace falta que los trabajadores, y no sé si es el 50%, tengan poder. Si no hay poder, eso no será así. Y esto obviamente conecta con la tercera gran cosa, que es un gran papel del Estado, que es la desigualdad. Desigualdad, si no te quieres que te aumente, lo que tenemos entre manos es el tema de inteligencia artificial. Y después tenemos en mano lo de siempre, ¿no? Que es una desigualdad creciente desde los años 80, que no es porque es que la igualdad, me ha gustado mucho esas cifras, es que la desigualdad te impacta en el crecimiento. Y la desigualdad te impacta en el bienestar. Para estas tres cosas hace falta mejor Estado. En este país, ¿qué tal calidad tenemos del Estado? Mala. Igual que cuando miras productividad, has de mirar estadísticas económicas. Cuando miras calidad del Estado, has de mirar el World Management Survey, lo del Banco Mundial, el Transparency, la Quality of Life. Y tenemos en este país un deterioro institucional notable. Gracias. Y a la baja. Entonces, mejorar el Estado no es fácil. Y nadie lo tiene en la agencia. Todo el mundo tiene la agencia pública, más. No, por favor. Digitalicemos los juzgados y echemos a los funcionarios que pululan por ellos. Vale, cerramos con esto. No es broma, pero... Hombre, no es broma, es broma. Te hago broma, Vicente, pero sí que yo creo que para las preguntas podrás... Acabar en positivo, hombre. Vale. Que hay que hacerlo, que España no saca buena nota, que necesitamos más agencias independientes como la IREF, y vosotros que sois economistas, hay que aprovechar que la ciencia económica tiene unos análisis empíricos que se han vuelto creíbles y hay una disponibilidad de datos como nunca la ha habido en la historia. O sea, la oportunidad existe para mejorarlo, pero hay que ponerse a ello. Sí. Estupendo. Gracias, Vicente. Había pensado en Olga y luego ya terminas, Edu. Bueno, hemos mezclado muchos temas. Yo me voy a centrar en algo relacionado con la educación y con la productividad, ¿no? Yo creo que realmente hay dos cosas para mejorar la productividad que se tienen que abordar. La primera cosa, creo que lo has dicho tú, Vicente,
los rendimientos del capital no productivo tienen que tributar a otro nivel, para que la gente no invierta en vivienda, o sea, no compre vivienda con su ahorro, tienen que tributar a más de un 10% que están tributando hoy. Capital no productivo, también lo decimos en el comité de expertos, que la tributación del capital ha de aumentar sobre todo y especialmente el capital no productivo, para que puedas tener ahorro a dedicar a esa oferta de empresas que puedan tener actividad en sectores en los que deberíamos ser mucho más punteros de lo que somos, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. Y el segundo va relacionado con la educación, pero el gran problema no es la universidad, Vicente. Para nada. Te equivocas. Porque cuando mides regresividad y progresividad, hay que tener cuidado en que lo mides. Es decir, una política como la universidad, claro que es regresiva en todos los países del mundo. Porque en la universidad, por más esfuerzo que hagan los estados en promocionar a las clases bajas, es muy difícil que lleguen igual que las clases altas, porque las clases altas por defecto van a la universidad. ¿Eso significa que debemos cobrar las universidades al estilo de lo que hace el Reino Unido y Estados Unidos para tratar de que participen más las clases bajas? No, eso no funciona, lo sabemos que no funciona. Lo que tenemos que hacer es reducir uno de los grandes problemas y una de las grandes semillas que llevamos ya, yo diría que al menos 10 años, con niveles de segregación educativa por origen social creciente. En España, en este momento, en Cataluña y en Madrid, tenemos un sistema de acceso a los colegios públicos y concertados, es decir, financiados con fondos públicos, que están promoviendo la entrada a determinados colegios a personas de origen social alto y enviando a otros colegios a personas o niños, hijos de familias de origen social bajo. Y en concreto, Madrid en este momento tiene más segregación educativa por origen social que Hungría, que es el país más segregado de Europa. ¿Eso por qué? Eso no cuesta dinero. Ahora mismo tú cambias la norma de entrada en los colegios y la segregación se reduce en 5 años. Evidentemente no es nada popular, pero no cuesta dinero. Cuesta cambiar el acceso a los colegios. Y eso, Vicente, va a ser la gran factura que pagaremos a futuro. Porque lo que se está produciendo es una polarización, precisamente, en cuanto a la calidad educativa. La calidad educativa se debe desarrollar, pero no se puede desarrollar cuando todos tus compañeros son de nivel educativo bajo. Porque el efecto compañero es fundamental y la escuela lo que hace es igualar. Y los que pasamos por la escuela en los finales, en mi caso, finales de los 70 y durante todos los 80, no estábamos en escuelas ni mucho menos tan segregadas. Y por eso, clases sociales de hoy, gente que tiene 40, 50 años, que pasó por esas escuelas, puede venir de origen social bajo, pero ha encontrado la posibilidad de llegar a la universidad. Eso va a dejar de pasar en la medida en que estemos creando colegios gueto, como ya existen. Pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que es lo que conozco, pero también sé que en Cataluña en concreto los niveles también son altos, ¿no? Quizá un poco por otras razones y con una dinámica distinta. En Madrid lo que ha tenido es una aceleración bestial de esa segregación en los últimos 10 años, mientras que Cataluña ya la tenía y la progresión es más lenta en Cataluña. Bueno, eso es un problemón a futuro y eso es un coste que pagaremos a futuro. Pero no les podemos enseñar matemáticas a niños que no han desayunado y que no tienen posibilidad de comer, excepto que haya comedor. Y que no les ayudan su vecinito que está sentado en el pupitre al lado de él porque es igual que él. Si no evitamos eso, que evidentemente tiene un coste político enorme, porque los padres de origen social medio y alto no van a querer que se haga esa reforma, ya os lo digo, no van a querer, pero el gobierno que se arremangue con eso, le tendremos, si se arremanga alguno, le tendremos que agradecer la productividad de los próximos 20 años. Yo creo que no se van a atrever, desgraciadamente. Espero que a alguien se le ocurra la buena idea de hacerlo, porque creo que si no, realmente vamos a tener un problema social muy, muy pronto. Ya llevamos más de 10 años con niveles de segregación muy altos. Y termino ya, esas son las dos cosas que quería decir.
respecto de la productividad, que tienes mucha razón, pero esas son las vías para mejorarla. Y en perspectivas de futuro, pues si tomamos esas decisiones de las que hemos hablado, educación crucial, porque ahí se están generando las desigualdades de mañana. Si somos capaces de unir impuestos y prestaciones para que las ayudas, que no van a ser solo para reducir la desigualdad, van a ser para reducir el impacto de la factura energética y ecológica futura. O sea que imaginaos, para esa transición va a hacer falta poder dirigir ingresos a familias concretas. Y eso no lo sabe hacer el Estado. ¿Por qué? Porque no tiene la información, esencialmente. Bueno, no tiene. Sí que la tiene, pero no la ha unido, quiero decir. La tiene un ministerio y otro, pero no la tienen la misma base. Ahora mismo la AIREF está explotando esa base de datos, pero con esa base de datos no se están liquidando las declaraciones de renta a todo el mundo. Y eso va a haber que hacerlo, porque va a haber que hacerlo para la transición, ¿no? Si hacemos eso, tendremos un futuro muy diferente, que si lo que hacemos es seguir aumentando el umbral de tributación, si lo que hacemos es no atender la segregación social en los colegios, que está siendo bestial, el futuro será muy diferente. Entonces, dependiendo de lo que hagamos, lo que haga este Gobierno en este momento, y bueno, hablo de este Gobierno y los gobiernos autonómicos, no nos olvidemos. En educación las competencias son del Gobierno autonómico, con lo cual, en mi territorio es la Comunidad de Madrid, en el vuestro es la Generalitat de Cataluña, que tome una decisión o no respecto a segregación educativa va a marcar el futuro del país. Desde mi punto de vista, estos dos puntos son verdaderamente cruciales. Estupendo. Gracias por también la brevedad. Eduardo. Pues muy bien, recuerdo que el tercer bloque era de política industrial y política energética y el cuarto de futuro, y creo que se pueden combinar muy bien, porque ¿qué nos espera en el futuro? Y yo ya he hecho alguna mención antes. Un cambio climático que va a cambiar todo, pero no solo el cambio climático, sino también una crisis ecológica en el sentido amplio. No es solo que tengamos un problema de calentamiento global o cambio climático, sino que también vamos a tener un futuro, y ya lo estamos teniendo, de pérdida de biodiversidad, de problemas de vertidos y de contaminación, de espacios que van a ser prácticamente imposibles de habitar. Entonces, a mí la productividad me da igual. Yo creo que hemos llegado al siglo XXI con unas fuerzas productivas y tecnológicas absolutamente impresionantes, que son también la causa de que nos estemos enfrentando al abismo ecológico. Entonces, yo no quiero preocuparme por ser cada vez más productivo y cómo utilizamos mejor las máquinas y las herramientas para ganar más productividad y seguir produciendo, utilizando más recursos naturales de una forma absolutamente intensiva y contaminante. No, yo creo que ya nos hemos pasado el juego, y de hecho no lo hemos pasado, sobre todo, obviamente, en las economías más desarrolladas. Lo que ahora tenemos que hacer es repartir y redistribuir la renta y la riqueza, e incluso bajar en el consumo de recursos naturales y de contaminación, porque si no, este planeta va a ser totalmente inhabitable, ¿no? Más allá de las consecuencias sobre otro tipo de especies animales. Por lo tanto, política energética, política industrial, todo encaminado a eso, al cambio climático. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Por supuesto, fomentar la transición ecológica hacia las renovables, hacia todo lo que sea la electrificación, hacia un transporte, porque al final lo que más emite dióxido de carbono es el transporte, sobre todo el marítimo, pero también el aéreo. Eso es algo que hay que abolirlo, o al menos reducirlo a sus mínimas consecuencias, ¿no? A un tamaño absolutamente pequeño. Y como eso, muchísimas otras medidas que se pueden tomar, algunas muy pequeñas, pero que van sumando, y lo que ocurre es que estamos reaccionando de una forma muy lenta. Y, por supuesto, la transición ecológica genera también problemas sociales, lo estamos viendo ahora, ¿no? Con las protestas del campesinado en Europa. Eso tiene que ver con políticas de transición energética, aunque también tiene que ver con políticas neoliberales, el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Mercosur, pero oye, es que nos estamos enfrentando a un escenario que es nuevo, es totalmente nuevo, el ser humano nunca se ha enfrentado a él, y si seguimos haciendo lo mismo que antes, estamos totalmente perdidos, y ya lo estamos, en el sentido en el que en el año 2022 y 2023 nunca se habían registrado unos récords tan absolutos de temperatura. Entonces, todo lo que tenga que ver hacia ese sentido es necesario, y aquí hago ya el complemento o el matiz, que es, si dejamos que la iniciativa privada
haga lo que quiera para conseguir el máximo rendimiento de su capital, no lo vamos a conseguir. O sea, esto a través de los mecanismos de mercado es imposible. Las empresas están buscando rentabilidad. En lo lógico funcionan así. Ni siquiera estoy haciendo un juicio de valor en este punto. Lo que ocurre es que no se van a preocupar del medio ambiente, de las especies animales, no se van a preocupar de la capa de ozono, de los equilibrios ecosistémicos. Así que esto tiene que estar absolutamente planificado, regulado. Así que no hay que tener medias tintas aquí. Necesitamos planificación pública en todo este tipo de cuestión de transición ecológica. Y como muestra un botón muy reciente en Francia, que se vivió también la crisis inflacionaria como la vivimos en todo el mundo, allí había una diferencia con respecto a España, y era que tenían una empresa energética muy potente y pudieron decir, en el año 2022 la factura energética solo va a subir, bueno, la factura eléctrica solo va a subir un 4%. Y ya está. ¿Vale? Aquí en España no teníamos los instrumentos para poder hacer algo así. Tuvimos que pelearnos con la Unión Europea para poner un tope al gas que estuvo bien, pero era simplemente un parche. Es decir, que si tú al fin y al cabo tienes un Estado que no tienes herramientas para funcionar, eso no es un Estado, es otra cosa, porque al fin y al cabo no puedes intervenir en la planificación de la actividad económica, ¿no? Entonces yo creo, por terminar ya con esto, que habría que orientarlo todo hacia esa transición ecológica, porque de verdad que lo que nos espera es mucho más grave de lo que nos podemos imaginar. O sea, todos los expertos en este tema dicen, esto va mucho más rápido de lo que ya preveíamos que era demasiado rápido, ¿no? Entonces, no soy un experto en esto, insisto, pero cada vez estoy leyendo más porque creo que nos empuja los acontecimientos a ello, y todos coinciden en que esto se hace a través de lo público, pensando en un reparto equitativo de los recursos y sobre todo en una especie de decrecimiento, pero no un decrecimiento económico en el que todos vayamos a vivir peor, sino en un decrecimiento de recursos naturales, de vertido de residuos, de contaminación, y de una forma lo más equitativa y redistributiva posible. Estupendo. Pues muchas gracias a los tres por estos apuntes finales. Antes de pasar al público, añadir aquí tal vez que también uno de los problemas principales con la crisis ecológica es que nos hemos dado cuenta de que uno de los problemas que tenemos con la economía es que intentamos medirlo todo a términos monetarios. Y cuando hablamos de productividad, muchas veces somos incapaces incluso de saber, cuando medimos el trabajo, la productividad del empleo público, muchas veces se mide a coste. No podemos medir cómo una enfermera hace su trabajo y todo. O sea, que con tanta tecnología que tenemos, tan inteligentes somos, ¿no? Aún somos incapaces de poder medir la productividad en lo que vale, ¿no? Ahí hay una clave, efectivamente. O sea, que tal vez a veces es como cambiar también cómo vemos las cosas ahí. Yo creo que todos los discursos podrían ir juntos. Bueno, pasamos a turno de preguntas. No sé cómo sabéis que tenemos micrófono. Pues si voleu fer preguntes, comentaris, si són comentaris més breus, sisplau, però... Les hemos asustado. Gracias. Has hablado, bueno, se ha hablado de decrecimiento en este último punto, has hablado de que estabas leyendo más. ¿Podrías recomendar alguna cosa que creas que es particularmente interesante? Recogemos una serie de preguntas. Va, animeu-vos. Mira aquí. Respecto al cambio climático, sobre todo referido a la pregunta, por ejemplo, de las migraciones masivas que se han planteado. Hay un libro de Gaia Beans que se llama Nomad Century, que habla un poco de la idea de dentro de X años no se podrá vivir por debajo del paralelo 44, esa idea de las migraciones masivas, sobre todo aquí en España, por ejemplo, que tenemos grandes afectaciones respecto al polo sur, por ejemplo, en Andalucía y en la productividad de la zona. Y sobre todo era preguntaros cuáles son las perspectivas de futuro respecto al sector trabajo, el sector de turismo, sobre todo aquí en España, siendo un país garantista, como habéis dicho antes, con esta idea de migraciones masivas hacia el norte y hacia los trópicos, por así decirlo. Esta pregunta va dirigida al profesor Garzón. Es que ha mencionado antes que no le preocupaba mucho el lado de la recaudación pública
sino más el lado del gasto. Y también ha mencionado lo de que el Estado ha de contratar a personas que estén en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo casan estos dos lados sin generar un déficit escandaloso? Y además, ¿en qué sectores se les contrataría para no generar un problema de baja productividad? Vale, queda una ahí atrás y una aquí. Recogemos estas dos y luego hacemos otro turno, ¿vale? Que con respecto a lo que dijo Olga sobre la segregación en los institutos y colegios, que si piensas que además de solamente en el ámbito de la educación puede afectar como un efecto dominó en cualquiera de los otros aspectos económicos de que conforman a la economía en general. No he entendido bien. ¿Puedes repetirla? De la segregación, sobre lo que hablaste de la segregación, Sí. que enfocaste bastante bien lo de la educación, pero a lo mejor hay algún otro ejemplo de algún otro aspecto de la economía que pueda verse afectado por esto, porque siento que no solamente la educación puede verse afectada, sino que al final hay vale. otros sitios que les toca como por eso. Gràcies. I queda un sí allà darrere de tot. Que estàs... Gracias. A ver, mi pregunta era sobre el tema de del tema de la tendencia, la desigualdad en la riqueza, que esta cada vez era más acuciante. Entonces, mi pregunta era, ¿esto se debe especialmente a algunas medidas que en la legislatura anterior, tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos, hayan aplicado y que hayan sido especialmente perjudiciales, o más bien se deben a medidas que se han ido aplicando en legislaturas anteriores y que, sin embargo, sus consecuencias se han acumulado, y se van acumulando, y es por la razón por la cual esa tendencia va en aumento? Gracias. Pues si queréis, podemos empezar. ¿Queréis todos responder un poco? Así que, Olga, si quieres empezar y luego acabamos con Vicente. Vale. Hay tres que realmente podría comentar. Una que no se me ha dirigido a mí, que se ha dirigido a Eduardo, pero igualmente yo sí estoy preocupada por la recaudación en concreto. Yo creo que uno de los grandes problemas es la dimensión de recaudación del sistema, y eso hay que cambiarlo, porque el tipo medio efectivo no es el tipo, digamos, el tipo que tenemos en la escala del IRPF, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, recaudar más es necesario para muchas de las políticas que va a tener que hacer el Estado. Y en ese sentido, creo que no es un problema en un país donde otros países europeos recaudan más y son capaces de tener políticas, digamos, más cuantiosas. No solo para políticas de transferencias, hablo también para la mejora educativa, por ejemplo, por decir, ¿no? A nivel de financiación pública. Respecto de la pregunta de segregación educativa, ¿cómo afecta a la economía? Yo creo que es crucial. Va a afectar a la dinámica social, y en la medida que afecta a la dinámica social, todo lo que sea segregar nos va a llevar a mundos diferentes. Habréis oído a muchos políticos hablar de que no saben dónde está la pobreza en el país, por ejemplo, ¿no? Hay muchos políticos que no han pisado los barrios donde hay pobreza. Por eso no lo saben, claro, no tienen amigos o gente que vean, ¿no? La segregación, cualquier tipo de segregación nos rompe las redes sociales, a pesar del móvil, ¿no? Rompe muchas redes sociales. Sobre todo con el móvil, sobre todo por el móvil, efectivamente. Entonces, eso va a afectar al resto de la economía, porque vamos a estar mucho menos acostumbrados a ver gente que es distinta a nosotros, y eso es negativo para una dinámica social, desde mi punto de vista. Y evidentemente lo que va a hacer es polarizar, desde mi punto de vista, al alumnado que llega a cualquier otro nivel educativo, y eso hace que no se desarrollen las capacidades, ¿no? Y por lo tanto va a tener efecto sobre nuestras sociedades. Ya no que sean más o menos productivos, ¿no? Sino más o menos capaces y que puedan participar políticamente. Cuidado, que es un punto crucial. En cuanto a la otra pregunta, desigualdad de la riqueza, no. Es decir,
la desigualdad de la riqueza futura viene porque el sistema funciona bien. El capitalismo lo que quiere es acumular capital y funciona bien. Es decir, acumulas capital y en España en concreto las políticas de acumulación de capital han estado más centradas en lo menos productivo que en lo productivo. Y en concreto, pues la propia desgravación en vivienda que se mantuvo en el último gobierno socialista antes de Rajoy, si no me equivoco, aún ahí, a pesar de que era ya un clamor popular, no sé si popular, pero un clamor, que esa desgravación estaba llenando los bolsillos de la construcción, o de los constructores, mejor dicho, y de las empresas constructoras, y no mejorando la calidad de vida de aquellos que recibían esa desgravación, eso financió la compra de vivienda. En su momento ni siquiera era importante si era primera vivienda. El Estado te financiaba la segunda y la tercera, ¿no? Después ya sí, habría que decir que vivías allí para poder desgravarte, ¿no? Y la gente lo hacía, claro. Y entonces tenía 2 o tenía 3, ¿no? Todo eso nos salta a la cara, evidentemente, con la burbuja inmobiliaria en su momento, pero además nos salta a la cara ahora porque ahora tenemos una transmisión de esos activos que en determinados territorios tienen un valor de mercado muy alto, como puede ser en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y todo eso tiene consecuencias y todo eso hace que preveamos una transmisión de herencias en riqueza muy desigual. Y eso, evidentemente, va a tener consecuencias, porque cuando uno tiene una transmisión de un capital importante en la época mediana de su vida, pues tiene unas oportunidades que otros no tienen, y eso es porque sus padres tienen eso, no porque él haya hecho nada, ¿no? Es, digamos, el contrario de lo que sería la igualdad de oportunidades, ¿no? Y eso, desde luego, se ha estado cociendo con un sistema muy... digamos, que el ahorro vaya a la construcción, Y eso yo creo que eran perfectamente conscientes los gobiernos que pasaron hasta la gran recesión realmente, ¿no? De eso, pero no se atajó, porque de otro lado era un sistema que también empleaba a muchísima población, ¿no?, en la construcción, y mantenía unos niveles de ingresos altos en muchas familias entre el 2000 y el 2007, ¿no? Y claro, poner el cascabel al gato tampoco era fácil, quiero decir, por situar la situación, ¿no? Pero yo creo que sí, que viene muy por ahí eso que nos vemos venir, ¿no? ¿Eso significa que otros países no tengan desigualdades de riqueza muy grandes? No, al revés. España en realidad tenía una desigualdad de riqueza baja en el contexto europeo, pero se está acelerando, digamos, ¿no? Hay una brecha generacional importante que los jóvenes no pueden acumular a la misma edad lo que generaciones anteriores, porque los precios de la vivienda de hoy son mucho más altos en relación con el salario medio y, por lo tanto, esa riqueza neta, digamos, está empezando a polarizarse entre las generaciones, ¿no? Cuando se produzca la transmisión, tampoco está muy claro, hay estudios que dicen, bueno, pues depende cuándo se mueran los padres, puede ser antes, puede ser después, pero evidentemente si no pasan a los hijos van a pasar a los nietos, tampoco pasa nada si los padres viven mucho. Al final es una transmisión familiar, ¿no? Y eso yo creo que la mayor parte de los trabajos lo que están viendo es que tiene efectos desigualadores claros y ahora mismo es difícil de medir porque no tenemos la información del futuro, pero se nos viene encima una dinámica de desigualdad de riqueza alta. Y además sabemos que también se están concentrando muchas rentas en el 1% más rico y eso generará riqueza futura que puede dedicarse a rentabilidad no productiva y que, por lo tanto, siga sin promover, digamos, el desarrollo, que no sería... Cuando yo he hablado de productividad, quería decir productividad como lo ha dicho Eduardo, productividad no en euros, si queréis, en términos de lo que medimos los economistas, sino en bienestar, que eso es en la que tenemos que desarrollarlo, porque la calidad no la sabemos medir bien. La calidad de los servicios la medimos fatal, y más de los servicios ofrecidos sin mercado, como es la justicia o es incluso la sanidad o la educación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que viene por ahí. Sí, viene de políticas no de la última legislatura, sino de legislaturas previas.
Eduardo. Voy a ir en orden cronológico a las que se han referido a mí sobre las recomendaciones de libros sobre decrecimiento y economía ecológica. Voy a hacer un poco de promo porque en mi canal de YouTube estoy justamente haciendo recomendaciones de libros y creo que la semana pasada sí hablé del primer economista ecológico de la historia, que fue Nicolae Georgescu Roegen, que era rumano, y la verdad es que tiene un libro fantástico que es La ley de la entropía, que es de los años 60, pero que tiene una vigencia tremenda. Era una persona adelantadísima a su tiempo porque te aplicaba la física y la termodinámica a los acontecimientos económicos y concluía que el propio universo te impide mantener un sistema económico capitalista que genere producción y consumo sin parar. Es imposible en un planeta finito de recursos, eso lo sabemos todos, pero es que además con tendencias crecientes hacia una entropía más alta, ¿no? Entonces, al pasar de una entropía más baja a más alta, que es hacia la muerte del universo, por así decirlo, es imposible que podamos reciclar indefinidamente y, sobre todo, que la energía que utilizamos del sol tiene mucha menos capacidad de aprovecharse que de los combustibles fósiles, porque lleva ahí millones de años, ¿no? Pero bueno, hay más autores como de decrecimiento, concretamente el más conocido de Serge Latouche, un francés que tiene un montón de libros hablando de ello. En España, una autora que a mí me gusta mucho es Yayo Herrero, que combina el feminismo con el ecologismo, y la verdad es que está muy bien. Y hay un libro reciente de un autor japonés, que no recuerdo el nombre porque es japonés y es muy difícil de recordarlo, y no tengo internet aquí y lo he estado buscando, pero el tío es marxista y también muy ecologista. Y tiene un libro que no recuerdo el nombre, pero tiene que ver con capital y ecología, ¿vale? Si se busca, ha sido entrevistado hace poco por El Salto, o sea que es fácil encontrarlo. Es el Kohei Saito, Eso. Una nova manera de viure. Bueno, ese título del... En catalán, es que está en catalán. Ah, vale. Una nueva manera de vivir. Pues no me suena eso tampoco, yo creo que es otro. Pero bueno, ahí tiene varios libros, me imagino que hablará más o menos de lo mismo y la verdad es que es un libro muy interesante, ¿no? Luego, sobre las migraciones masivas, yo solo aportar una cosa, aparte que creo que sabemos todos que la solución ahí tiene que estar en el mismo sitio, es decir, los estados ricos tienen que ayudar a los estados pobres, pero no con ayuda internacional al desarrollo, sino con políticas de verdad orientadas hacia la colaboración y la solidaridad y no simplemente intentar hacer negocio o salvar la cara un poco, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer desde aquí? Yo creo que políticas como a lo mejor la renta básica, que podemos estar todos de acuerdo en que sería muy positiva, chirrían o entran en contradicción con este tema de las migraciones masivas, porque es como, vale, estamos dejando entrar a mucha gente y le vamos a dar una renta sin que haga nada. Creo que hay políticas que enganchan mejor, como la del trabajo garantizado. Yo soy un fan absoluto de esta política, pero pensadlo, políticamente es mucho más fácil de vender. A mí qué me importa que venga alguien de fuera de otro país si va a trabajar aquí para mejorar el bienestar de nuestra gente, por así decirlo, ¿no? Desde un punto de vista incluso patriota o incluso xenófobo, es que hasta tiene sentido que alguien venga de fuera para trabajar por tu bienestar y el de tu tierra, ¿no? Entonces, yo esa es la aportación que hago frente al discurso de migraciones masivas. Oye, trabajo garantizado, que viene una persona de fuera, que no es tan masiva como nos lo quieren vender, ¿no? Aunque puede que llegue a serlo por culpa del cambio climático y otros problemas geopolíticos, pero creo que es un buen cortafuego frente a algunos discursos muy xenófobos de, oye, nos vienen aquí a robar el pan, ¿no? El trabajo. Y está muy relacionado con la última cuestión que se me hacía, que es muy interesante y también, digo, muy difícil de explicar desde mi punto de vista, porque yo voy a contracorriente con este enfoque y necesitaría mucho tiempo para que me podáis entender. Pero yo no estoy preocupado por la recaudación porque utilizo las tesis de la teoría monetaria moderna a través de las cuales se entiende que primero viene el gasto público y luego la recaudación. De hecho, hay países en Europa que tienen mucha más recaudación, pero también tienen mucho más gasto público y no se sabe bien cuál es el huevo y la gallina. Desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna es el gasto. Recaudan mucho porque gastan mucho. Cuando un Estado gasta mucho, está inyectando mucho dinero en la economía y luego, claro que acaba recaudando más porque estás inyectando más. Y como digo, es un paradigma que chirría, que a la gente le resulta contraintuitivo. Yo solo animo a que abráis un poco la mente y si no lo conozcáis, leáis un poco antes de juzgarlo porque reconozco que
jodido. De hecho, yo la primera vez que lo leía decía, este tío me está tomando el pelo. O me está tomando el pelo él o me han tomado el pelo en las facultades durante mucho tiempo. Y acabé concluyendo lo segundo, ¿no? Y entonces, muy resumidamente, ¿cómo enganchar esa preocupación por la recaudación con el déficit público y el trabajo garantizado? Con una frase puedo contestar. Es mucho más caro, incluso en términos económicos. Yo no hablo de social y ecológico, que me daría mucho más la razón. Es mucho más caro tener a millones de personas sin trabajar, con todo el coste social, económico, humanitario, educativo, penitenciario, de fuerzas de seguridad, psicológico, que conlleva tener a tantísima gente en el desempleo durante tanto tiempo, que ponerlos a trabajar, por así decirlo rápidamente, ¿no? ¿En qué actividades? Las propuestas del trabajo garantizado son que decida la gente. Es decir, no tiene sentido que un burócrata en Madrid decida lo que se va a hacer aquí en Barcelona, sino que a través de mecanismos participativos la gente de Barcelona se reúna y diga, oye, ¿qué necesitamos en nuestro espacio? Cuidar mejor las playas, más escuelas infantiles, cuidar mejor a los mayores, proyectos de cooperativos, lo que sea. A partir de los propios vecinos y vecinas se van detectando aquellas actividades que son más necesarias y más útiles, y a partir de ahí que la gente tenga, si no tiene suficiente formación para hacerlo, que lo haga. No es solo para la gente necesitada, no me ha dado tiempo a desarrollarlo, pero es para todo el mundo que quiere y que pueda trabajar. Lo que pasa es que los más beneficiados son aquellos que no pueden encontrar un puesto de trabajo en el mercado laboral convencional. Y sé que esto daría para hablar mucho, pero bueno, por suerte, Eduardo, ya sabéis que es muy prolífico en las redes, así que podéis visitar su canal de YouTube y ahí tendréis también muchas respuestas, ¿no, Edu? Y preguntas también. Y preguntas. Vicente. No, yo solo un comentario en relación a Olga. Yo no me resisto en una universidad anémica a no creer que las tasas universitarias se puedan... Creo que tienes que encender el micrófono. Se oye ahora. Ahora sí se oía, parece. Está encendido, está encendido. Sí, ahora sí. Se oía. Ya está, Vicente. A ver, habla. Hablo. Sí. Ahora sí. Digo, vivimos en universidades anémicas. La Pompeu tiene un presupuesto de 150 millones de euros, que es de risa. Resistirse a que las tasas universitarias se ajusten a la capacidad, a la renta de los padres, es renunciar a un ingreso imprescindible. Y es confundir los términos. Para que más personas lleguen a la universidad, hay que atender a la gente ya en útero y sobre todo en los primeros años de vida, porque los efectos de la educación son totalmente acumulativos. Y si quieres que el ascensor social funcione, hace falta atender específicamente la educación de 0 a 3 años de aquellas familias donde tienen hijos, hijas, donde no tienen nadie que les ladre. Ahí están los problemas. Después ya cuando aumentas, cuando vas creciendo, obviamente el problema de este país muy gordo es la segregación escolar. En Barcelona ellos lo conocerán. Vais, por ejemplo, al Apolo, donde estaba el Estudio 54, al lado de la iglesia de San Pablo del Campo. Ahí está la escuela de Barcelona y de Cataluña que tiene gente de más nacionalidades. Daros un paseo por la Bonanova. Hará falta mucho coraje político. ¿Por qué? Porque Cataluña y Madrid y Zaragoza y Oviedo no parten, están segregados las viviendas. Por ejemplo, Francia ha conseguido una escuela laica desde hace mucho tiempo, pero es que en Francia, en París mismo, al lado de la Escuela de Economía de París, hay vivienda pública muy abundante y se nota, porque los niños que van allí pues son hijos de Piketty, digamos, y hijos de una señora que vino de Argelia y que limpia casas. Aquí esto nos costará mucho más, muchísimo más, porque tenemos una segregación por barrios. Nos costará políticamente, claro que hay que hacerlo. Pero en los 80 se hacía. Es fundamental, es fundamental. No había tanta segregación. ¿En los 60? En los 80. ¿Aquí? En España, sí. En Barcelona no. Pues en Madrid, sí. Yo tengo experiencia propia. Yo fui a una escuela de gitanos y te prometo que de barrios de Barcelona no había ninguno. Pero los niveles de segregación están empeorando, es lo que digo. Ya, pero es que, repito, yo no sé si lo conocéis, en Hostafrancs, una escuela de gitanos, allí no había ninguno de un barrio benestante, y iban todos a colegios de curas y tal, O sea, segregación hemos tenido siempre, Pero no a este nivel. Pero no como ahora. ¿Ahora es más? Sí. No sé. Ya te digo yo. Pero tenemos medidas de segregación de hace 50 años. De hace 50, pues no sé si hace 50, pero hace 20 sí.
Hace 20. Yo es que viví las de hace 50, hace 60. Ya. Y entonces te prometo que había segregación, ¿eh? Una segregación impresionante. Pero es que ha empeorado mucho. Bueno, yo he visto en Barcelona escuelas públicas con niños descalzos y niñas descalzas. Barcelona ciudad. Sí, sí, claro. Esto no lo he vuelto a ver, ¿eh? Ahora, más o menos. Pero estás hablando de nivel de ingreso y de capacidades. Hablo de segregación. Sí, yo también hablo de segregación. Número de niños que tendrías que cambiar de cole. Sí, yo hablo exactamente de lo mismo. Daos una vuelta por la Bonanova y daos una vuelta por la Terra Negra. A ver si encontráis diferencias y calcular segregaciones. Son totales. Y, a ver, cosas de Georges Correguen y cosas de estas. Aquí tenemos un economista, quizá no lo conozcáis, que es el que tal vez os ha dado la introducción a la micro, en primero. Se llama Humberto Llavador. Tiene uno de los mejores libros escritos sobre calentamiento climático que se ha escrito en este país. Lo ha escrito además con un economista marxista que se llama John Roemer, que está en California. Es un libro que, aparte de manejar muy bien los datos científicos, de hecho, Humberto Llavador, si hay que buscar un economista, al menos en Cataluña, que trabaje en estos temas, es la persona, conoce muy bien la bibliografía científica, porque si utilizamos la bibliografía científica, las migraciones dentro de 50 años, 3 billones de personas, 3.000 millones de personas, fundamentalmente en sudeste asiático, no estarán en condiciones de vivir en aquel entorno. 3.000 millones, que es muchísima gente. Y yo a este hombre lo recomendaría mucho, aparte de que es un innovador en economía. Si lo habéis tenido en Introducción a la Economía, tendréis buena opinión de él, ¿verdad? Bueno, aparte, la tienen. Es la persona, yo diría, de los economistas más innovadores docentes que hay en este país, como el Antonio Cabrales, que tú lo conocerás. Y nada, y la propiedad, me ha gustado mucho esto de Olga, que me ha recordado a Piketty. Yo siempre comparo los valores sobre el capital humano con el capital inmobiliario. Cuando hablo con alguien que gana 800 euros, le digo, tú como un trastero. Alguien que gana 2.000 euros, tú un piso en Nou Barris. Alguien que 4.000, 5.000 euros, tú como un piso en Paso de Gracia. Y claro, la reflexión es que R continúa siendo mayor que G, como decía Piketty. Y las acumulaciones de patrimonio están y serán extraordinarias por esta razón. Crecerán más las R's que las G's. Y esto que has dicho me ha encantado. Y nada, gracias por la invitación. Bueno, sí, solo para añadir que en términos de segregación, por lo que si alguien va a los estudios de Ismael Blanco en ILGOP, la segregación se está produciendo ya no dentro de los barrios, sino entre municipios. O sea, tenemos a más gente que se va de las ciudades a barrios ricos, que generan más capacidad fiscal, entonces tienen buenos servicios, claro, mientras que se vacían ciudades con gente con más pobreza que tienen menos capacidad fiscal, ciudades con más necesidades y menos capacidad fiscal. En el caso aquí teníamos Sant Cugat versus Mataró, ¿no? Y en Madrid seguro que tendríais otros casos. Así que son estos patrones tal vez que hay que empezar también a mirar y cómo hacer políticas económicas y del Estado que sean capaces de redistribuir entre municipios de una forma efectiva. Aquí no se financia localmente, en Estados Unidos sí, pero en España es bueno, pero cuando haces becas escolares, claro, cuando empiezas a hacer aquí en Barcelona, el Raval al menos, tienes una ciudad rica que puede estar inyectando ayudas. Pero en otros lugares, claro, quiero decir... La Generalitat, no el Ayuntamiento. Pero el Ayuntamiento hace a veces ese plus que puede marcar mucho la diferencia. Claro. Por eso digo que es importante también. Bueno, muchas gracias Vicente, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Olga. Damos un aplauso.